Algo que dije en el mensaje otra vez realmente me conectó a lo que vamos a predicar, lo que voy a predicar hoy. Y si recuerdan en el Salmo 23, les dije que le hablé de la importancia de nosotros descansar en el Señor, no importando las circunstancias y las tribulaciones y los tiempos difíciles, lo importante de aprender a descansar en Él. Y cuando miré el texto de hoy, vino a mente ese texto, porque esto es un refinamiento de ese mensaje. Es dirigido específicamente a nuestra fe, pero y por eso lo titulé el refinamiento de la fe, porque Dios, tenemos que entender que Dios es soberano. Dios sabe todo, Dios conoce todo lo que tenemos, Él nos da, y todo lo que nos pasa, Él lo deja pasar. Y a veces cuando pasamos por cosas dificultades o pasamos por dificultades, tenemos que entender que nada pasa que Dios no deje, porque Él es soberano, bueno o malo. Y y hablamos un poquito la semana pasada y el miércoles está bien, porque el miércoles estamos hablando de la ansiedad. Y a veces Dios nos pone en las tormentas, en las tribulaciones, y eso lo vemos en la carta de Santiago. A veces las tribulaciones son parte de la voluntad de Dios en nuestras vidas, para nosotros poder crecer. Es un refinamiento. Yo le he dicho varias veces que en una fundación de metal, una persona elimina las impurezas del metal, otra vez cogiendo el metal y calentándolo y derritiéndolo. Y cuando uno derrite el metal, el aluminio, el oro, las impurezas otra vez con un volumen alto de calor, lo que pasa es que las imperfecciones suben para arriba. Y uno le va quitando las imperfecciones, y así es que se purifica el oro. El oro es 14 karat o 24 karat, dependiendo la calidad de limpieza del oro. Y eso es lo que sube el valor del oro. Y Dios hace lo mismo en nuestras vidas. Él, otra vez, para refinarnos, a veces tiene que dejar que nosotros sintemos la candela y el calor, para Él poder sacar las impurezas y perfeccionarnos en nuestras vidas. Y eso tenemos que entender eso. A veces voy a pasar por tiempos difíciles, pero Dios está ahí. Y es lo importante, Él está ahí. Él está en el medio de lo que me está ocurriendo. Y cuando podemos pensar así, otra vez, la circunstancia es muy diferente, ¿no? Porque sabemos que Él está ahí. Es como un niño que está andando y otra vez no se da de cuenta de lo que pasa. Si Fe está cruzando la calle, ella puede cruzar sabiendo que sus padres la van a cuidar, de que nadie, de que ningún otro carro o que alguien la vaya a coger, porque sus padres están ahí. Ella tiene fe que sus padres la van a proteger. Y así somos nosotros, somos como niños. Y el Señor, otra vez, a veces nos deja pasar por cosas, pero Él siempre está ahí para protegernos, otra vez, de la malicia y de las cosas en este mundo. Y tenemos que también tener en cuenta que este pasaje de hoy está siguiendo el pasaje que vino cuando Él milagrosamente alimentó más de 5,000 personas. Y te recuerda de que ese texto terminó en el 15. El 6:15 dice: por lo que Jesús, dándose cuenta que iban a venir y ponerlo a fuerza a hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Él se retiró y ellos se fueron porque sabían que ellos a la fuerza querían ponerlo ahí como rey. Otra vez, ellos estaban pensando físicamente él ser rey y eliminar las fuerzas romanas, pero no era la voluntad de Dios.
Y Él vino otra vez para morir por nuestros pecados, para ser Rey eternamente en nuestros corazones. Ellos no pudieron verlo a Él por quien Él realmente era. Y por eso Él cogió a los discípulos, los mandó adelante y Él se quedó en la montaña ahí orando. Y esto lo sabemos porque esta historia se puede encontrar en Juan capítulo 6, pero como leyó el hermano Omar, en el capítulo 14 de Mateo vemos esta misma historia. Tiene un poquito más detalles y es un poquito diferente. Y lo bueno de los evangelios, otra vez, está escrito por 4 diferentes autores en diferentes tiempos. Juan está escribiendo mucho más después. Él está mirando mucho más, él está mirando atrás a todo lo que pasó. Juan fue el último de los discípulos que murió y él está mirando, él escribió en muchos años después de los otros evangelios. Y lo que podemos ver y aprender de los evangelios es cuando hay las mismas historias, estamos viendo todos los puntos de vista. Si yo le pregunto, si ustedes ven un crimen y algo pasa aquí, y la policía le hace preguntas a 4 de ustedes van a dar los mismos detalles, pero diferentes. Y van a incluir lo que tú viste del punto de vista que como tú lo viste, y otro lo va a dar otra vez. Pero a la misma vez van a dar la misma historia, pero de punto de vista nuestra. Y cuando miramos los evangelios, tenemos que verlo de la misma manera. No que son diferentes historias, es que ellos están dando el punto de vista en que ellos vieron lo que sucedió, lo que sobresalió otra vez, la misma vez Dios, la palabra que Dios le dijo a ellos para también escribir. Hay puntos en cada uno que son importantes. Cuando voy a leer hoy, voy a brincar de Juan a Mateo porque hay un poquito más, es un poquito más amplio en Mateo y podemos, llenar los hoyos que en la historia que no podemos ver en Juan, podemos encontrarlo en Mateo. Vamos a hacer eso, hermanos. Y vamos a comenzar con el primer punto. El despedido de sus discípulos. Y eso se encuentra en Juan 6:16. ¿Todo el mundo tiene Biblia? Si no tiene Biblia, puede alzar la mano, ya que le daron la Biblia. Amén. El despedido de sus discípulos. En Juan 6:16 dice así: atardecerse, sus discípulos bajaron hasta el mar. En Mateo 14, 22 a 23, un poquito más amplio, dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueron delante a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Al anochecer estaba allí solo. Vemos ahí lo que ocurrió. Después de otra vez que la gente, tenemos que leer Mateo para poder entender Juan. Y después que la gente trataron de a fuerza ponerlo a él como rey, él los cogió a ellos y los despidió al bote para el otro lado. Pero él se quedó atrás. Él se quedó en la montaña para orar. Y vemos que él despidió a sus discípulos lejos. Cristo sabía que ellos estarán luchando en una tormenta cuando hizo eso. Entiende que Dios es soberano. Él sabía lo que ellos iban a pasar. Él también sabía que ellos tenían que esforzarse contra la tormenta y luchar durante ese tiempo. El propósito de la tormenta era para refinarlos en el entendimiento el entendimiento que Él es soberano y está en control de todas las cosas. Nosotros no podemos aprender esa lección si no pasamos por esos tiempos dificultades, difíciles. Y
Y Cristo quería que los discípulos comenzaran a aprender una de las lecciones más importantes de sus vidas. Su presencia siempre estará con ellos. No necesariamente físicamente, pero su presencia espiritualmente siempre estará con ellos. Es la misma lección para nosotros. Jesucristo siempre estará con ustedes. Aunque ustedes no lo ven, Él está aquí. Él está donde quiera que tú estés, hermanos. Y Él sabe todo lo que está ocurriendo en tu vida. Él sabe las dificultades que tú estás pasando. Él sabe, otra vez, el temor que tú tienes. Él reconoce todo. Él conoce tu corazón. Tenemos que entender eso y aprender eso. Y a veces a través de esas pruebas podemos crecer y Él nos refina. Porque en esos tiempos es que, ¿qué hacemos nosotros? Lloramos a Él que nos ayude. Y es importante, hermanos, aprender, ir donde nuestro Dios y pedir de nuestro Dios en esos tiempos difíciles y no buscar resolver, como hacemos muchas veces, los problemas en nuestro propio poder. Y es lo que pasa muchas veces. Nosotros a veces buscamos de resolver una situación con A, B, C, D, y después que tratamos todo, vamos, Dios ha tratado todo, ayúdame. Pero Él quiere desde el principio, Dios, ayúdame en esta circunstancia. Ayúdame, salir de este problema. Ayúdame otra vez con mis hijos. Ayúdame con mi trabajo. Ayúdame. Y buscar de Él siempre, primero. Sus palabras y su presencia son una maravillosa revelación de su cuidado y poder para salvarnos a través de las tormentas de nuestra vida, hermanos. Y le doy gracias a Dios por eso. Ahora, ¿cuáles son las causas del miedo? ¿Cuáles son las causas del miedo que ellos tenían? Y esto se encuentra en Juan 6, del 17 al 19. Aquí dice la palabra: y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Natural, ¿no? Tuve un hombre caminando en el mar entre una tormenta, ¿quién no va a estar asustado, no? Pero Jesús envió a los discípulos a la barca probablemente entre las 6 o las 9 de la noche. Era más o menos las 6 o 9 de la noche cuando ellos se embarcaron. Y en Mateo 14:22 dice el texto que Jesús salió a ellos sobre el mar en la cuarta vigilia de la noche, que es entre las 3 o las 6 de la mañana. Y esto significa que ellos estaban más o menos 6 horas tratando otra vez en el bote en esa tormenta. No estamos hablando de hombres cobardes, son hombres que eran pescadores, ellos conocen ese mar, pero todavía en un bote que otra vez con vientos que vienen de esa montaña, llevan vientos de esas montañas, y ese viento es lo que hace las olas subir, y ellos tratando de paliar al otro lado, y ahí 6 horas otra vez, maybe moviéndose una pulgada a la vez. Era algo serio, hermanos. Cualquiera pensará que ya aquí se me acaba la vida, aquí se acabó todo, ¿no? Pero esa tormenta, hermanos, otra vez tenemos que pensar, esa tormenta, Él los puso en esa tormenta.
Él sabía que esa tormenta venía y Él los puso en esa tormenta propósitamente. ¿Qué era propósito? Para refinar su fe, para ellos aprender a depender de Él. No importa la circunstancia, no importa si Él está ahí, aprender a depender de Él. En Mateos, esto no fue la primera, y tenemos que, cuando uno lee Mateo en el 14, ya se ha leído que Él había un tiempo anterior que Él calmó el mar. Es la segunda vez que esto ocurre. La primera vez Él estaba en el barco con ellos, y eso se encuentra en Mateo 8. Quiero leerlo para darle un contexto, porque no es la primera vez que Él hace esto. Él tiene el poder de hacerlo. La única diferencia en esta historia que yo puedo ver es que Él estaba ahí. Y vamos a leer Mateo 8, 23 a 25. Dice: cuando entró Jesús en la barca, y esto fue después de predicar, otra vez estaba cansado, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Durante la tormenta, Él está dormido, Él está en paz. Llegándose a Él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y Él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Yo rápidamente pienso, ¿cuántas veces Dios ha hecho milagros en mis vidas? Y viene el mismo problema después y actúa de la misma manera, sabiendo que Él fue el que me rescató del problema la primera vez. Cuando viene el problema otra vez, ya se me olvidó lo que Dios hizo por mí, y yo estoy buscando ¿qué? Resolverlo de otra manera, desesperado, sin esperanza. Y Él siempre estaba ahí. Pero vemos aquí que se levantó una tormenta y el bote comenzó a llenarse de agua. Y los discípulos temaron ahogarse y desesperados dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús se levantó luego tranquilamente y en paz calmó el agua, o calmó el mar. Y les pregunta: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Recuerden que estos son los mismos discípulos en medio del mar de Galilea ahora. Ellos estaban confiando en ese momento que Jesús lo iba a sacar o proteger del peligro. ¿Era el pensamiento de ellos que Él los iba a salvar en ese tiempo? No. Ellos son como nosotros. Se quejan porque Dios no está haciendo nada. Dios, ¿cómo es que tú dejas que esto me pase a mí? ¿Cómo es que esto me ocurre a mí? ¿Cómo es que...? Y buscamos manera de darle la culpa a Él porque nos está ocurriendo, en vez de mirar en la tormenta y verlo a Él ahí ayudándonos durante ese tiempo. Ellos pudieran tener esa paz en la tormenta si ellos rápidamente miraran a Él. Y es la diferencia, hermanos, del creyente que tiene fe en su Dios y el creyente que no tiene fe en su Dios. El creyente que otra vez demuestra su fe y demuestra paz a través de las circunstancias más difíciles. Y el cristiano que está desesperado en todas circunstancias. Tú no has visto personas que no importa la situación, siempre están desesperados. Y siempre están ansiosos. Y siempre, otra vez, no saben lo que hacer. Y dije la semana pasada, se derriten de cualquier cosa. Es como poner hielo afuera del freezer, se va a derritir. Y por cualquier cosa se están derritiendo, hermanos. Y otra vez,
la palabra de Dios nos está enseñando que es falta de nuestra fe en Él. Podemos tener paz en todas circunstancias, hermanos, si lo tenemos a Él. Todo esto, hermanos, fue un diseño del Señor. Todo lo que está ocurriendo a ellos y todo lo que nos ocurre a nosotros en nuestras vidas es un diseño del Señor. Durante el tiempo que estos discípulos lucharon contra este viento, Jesús sostenía tanto a los discípulos como en el viento en sus manos. Estaba todo en sus manos. Nosotros también necesitamos recordar que estas verdades mientras pasamos en las circunstancias difíciles nosotros mismos. Jesús no es ajeno a lo que estamos pasando. Él conoce nuestras debilidades y está obrando para nosotros o para nuestro bien en todas las cosas. Él es soberano sobre nuestras vidas y nuestros problemas, nuestras dificultades. Él es soberano sobre todo. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando ellos estaban en el medio de la tormenta? ¿Qué estaba haciendo Él? Estaba en la montaña haciendo ¿qué? Orando. Él estaba en control de todo lo que estaba ocurriendo, hermanos. Otra vez, en su desesperación, Él es la paz. Él no tenía que estar ahí. Él sabía lo que estaba pasando. Él estaba cuidándolos de donde Él estaba. Qué bello saber que tenemos un Señor que está en la mano derecha de Dios, intercediendo por nosotros, hermanos, en todo tiempo, ¿no? Ese es nuestro Dios. En todo tiempo, hermanos. Ahora miremos el tercer punto. Confrontando el miedo. Y eso se encuentra en Mateo 20 y 21. Y dice la palabra de Dios: pero Él les dijo, soy yo, no temen. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Voy a leer el texto paralelo a esto en Mateo y otra vez que da un poquito más información y vamos a leer primero del 26 al 27 y voy a añadir más después. Dice: y los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Imagínate en tu mente unos hombres ahí gritando, pensando que había un fantasma en el mar. Pero enseguida Jesús le dijo: tengan ánimo, soy yo. Otra vez, las mismas palabras que él usó en el Juan 6:20, dice: pero él les dijo, soy yo, no temen. Y aquí él dice: tengan ánimo, soy yo, no temen. Jesús estaba presente con ellos y está presente contigo y con yo, hermanos. Él estaba presente y está presente, hermanos, en todas circunstancias. Cuando Jesús salió a sus discípulos caminando sobre el agua, ellos estaban otra vez asustados, estaban gritando otra vez. ¿Y qué fue la respuesta de él? Tengan ánimo, hermanos, soy yo, no temen. El lenguaje que él usa aquí, hermanos, el lenguaje que usa Jesús es parecido directamente de la revelación de Dios y de sí mismo a Moisés en Éxodo 3:14, cuando él se llama yo soy. Y es la razón por que después vamos a ver que los judíos querían pedrearlo, porque él estaba clamando ser igual a Dios cuando él dice esas palabras. Recuerda que la Biblia en ese tiempo era una Biblia griega, y la Biblia griega se usa para la palabra Señor. Ellos tenían la Biblia no en hebreo, porque en ese tiempo los judíos ya otra vez después del tiempo pararon de leer hebreo. Muchos de ellos, la Septuaginta fue escrita en griego. La Biblia que muchos de ellos usaban era en griego. Cuando él dice
en griego, otra vez, él no hablaba en griego, pero cuando él usa las palabras yo soy, él está refiriéndose él mismo al Dios del Antiguo Testamento. Y cuando uno mira las palabras en la Biblia griega de nosotros, es la misma palabras que se usa en la Biblia griega que usaban los judíos en ese tiempo. Tenemos que entender que él está haciendo una aclamación grande. Él está hablando de igualdad a Dios. Y vemos en cada capítulo, él está afirmando su deidad, él está afirmando que él es Dios. Cada capítulo afirma esa verdad. Cada capítulo, hermanos. Y este capítulo otra vez, no temen, yo soy. Eso, en otras palabras, Dios está contigo. No tienen que temer. Yo siempre estoy contigo. Aunque cuando ustedes no me ven, yo estoy contigo. Hombres de poca fe, ¿por qué no pueden entender eso? Yo estoy contigo. Yo siempre estoy contigo y siempre estaré contigo. Y esa es la realidad, hermanos, que nosotros tenemos que entender y aprender a vivir. Amén. Pero Jesús no solo calma las tormentas, sino que también usa las tormentas como un camino así a una mayor revelación de sí mismo. De acuerdo con la Biblia, no hay duda que Dios soberanamente ordena pruebas en nuestras vidas en varios puntos, no solo para refinarnos, pero para revelarnos el carácter y la naturaleza de Dios. Dios, nosotros no lo podemos ver físicamente, ¿no? Pero a través de lo que Él ha hecho en mi vida, yo sé que Él es real. No tengo que verlo, y ahí es donde viene la fe, ¿sí? Ahí es donde crece mi fe. Cada vez que yo no he necesitado a Él en mi vida, Él ha estado ahí. A veces sus respuestas no son las respuestas que yo quiero escuchar, o las respuestas que yo quiero, pero son las respuestas que Él quiere para mi vida, porque Él siempre quiere lo mejor para ti. Y a veces lo mejor para ti no es darte lo que tú quieres. Es como un padre con su niño. ¿Quién le va a dar a su niño otra vez cosas que sabemos que le van a hacer daño? No dejamos que nuestros niños chiquitos jueguen con cuchillos porque se van a cortar. Y nosotros somos igual, y Dios nunca nos va a dejar pasar por algo que nos va a hacer daño a nosotros. Amén. Si somos hijos de Él caminando en su voluntad. Si somos desobedientes y queremos vivir en pecado, después el resultado es tu culpa, hermanos. Ya no le podemos darle culpa a nadie. Ustedes tenemos que discernir las diferencias. Estamos hablando de uno que es hijo de Él, que camina en Él, tratando de vivir una vida justa delante de Él. Pues si yo voy a decir que soy cristiano y estoy viviendo de una manera otra vez pecaminoso y no estoy caminando en la voluntad de Dios, y a través de mis pecados hay consecuencias y resultados malos, ¿de quién es la culpa? Mía. Y yo estoy recibiendo lo que yo deseo, hermano, ¿no es así? Tenemos que distinguir las dos. No estamos hablando aquí de personas estamos hablando de personas que son hijos de Él. Son hijos de Dios que están viviendo vidas justas delante. Y eso es un hijo de Dios. Un hijo de Dios vive una vida santa delante de Él. La persona que puede seguir en una vida pecaminosa realmente no es hijo de Dios, porque los hijos de Dios siguen a sus padres, ¿no? Pero en esta tormenta, hermanos, vemos la presencia de Cristo y que es real. Vamos a seguir leyendo en Mateo y vemos lo que ocurrió con Pedro. Y vamos a comenzar en 14:28, donde dice: y Pedro le respondió: Señor, si eres tú, otra vez, cuando vieron a Jesucristo andando, y él dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y dice Jesús: ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo
y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta parte de la historia es interesante porque otra vez hace el punto que estamos tratando de hacer aquí. Uno puede enfrentar el miedo con confianza cuando camina enfocado en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Yo puedo tener confianza en cualquier circunstancia cuando tengo y estoy enfocado en el Señor Jesucristo. Porque Él es mi fuerza. Él es quien me da la fuerza. Yo no tengo, otra vez, en la circunstancia que yo estoy, no tengo ninguna fuerza, no tengo ningún poder, pero Él es mi fuerza. Él es más poderoso Él es más poderoso que cualquier maldad o cualquier cosa que me pueda ocurrir a mí, ¿no? Mi dependencia está en Él. Yo estoy enfocado en Él porque donde está otra vez la tormenta, vemos que Pedro estaba enfocado en Él. Y ahí empezó Él. Pero ¿qué pasó? Cuando se distrayó del Señor y empezó a ver y vino el viento y se vieron las olas otra vez, ¿qué fue lo que hizo Él? Él quitó su enfoque del Señor Jesucristo y se empezó a enfocarse otra vez ¿en qué? En las tormentas. ¿Y qué ocurrió cuando Él quitó su enfoque del Señor Jesucristo? Empezó a darse otra vez, porque otra vez, Él en su poder no podía andar en esas aguas. Más que cuando Él estaba enfocado en el Señor Jesucristo, el Señor lo pudo levantar y ayudar. Y estaba demostrando a Él una falta de fe, hermanos, en ese tiempo. Y por eso estaba hundiendo otra vez, gritando al Señor que lo salve, sabiendo que el Señor estaba ahí y ya estaba salvado. ¿Entienden, hermanos? Él estaba salvado. Él estaba bien. Él estaba en la mano del Creador. Y con todo eso tuvo miedo y estaba pidiendo y pensaba que podía fallecer ahí mismo. Somos igual, ¿no? Somos igual. Tenemos que ver esta experiencia y ponernos en el lugar de Él. Cuando el Señor nos está ayudando a nosotros y Él está trabajando en nuestras vidas. Y con todo eso nosotros nos desviamos de Él y dejamos que las fuerzas de afuera nos den temor y dejamos de quitar el enfoque de Él. Amén. Señor, sálvame. Él dice en el 30, en Juan 6, perdóname, en Mateo 14. Y me gustan las palabras del Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenemos que ver esos textos, hermanos, y personificarlo en nuestras vidas. Cuando nosotros pasamos por lo mismo, estamos actuando como personas de poca fe. Pero tenemos que entender que estos tiempos son los tiempos de refinamiento en nuestras vidas, otra vez, para parecer más y más a Él. Otra vez, es para purificarnos y parecer más y más a Cristo. Y la misma vez, para ayudarnos nosotros a reconocer quién es nuestro Dios y crecer en el entendimiento del Dios que nosotros creemos. ¿No es así, hermanos? Hebreos 12:20 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que vivir en nuestras vidas otra vez con nuestros ojos puestos en Jesús, no desviándonos, otra vez no dejando que el mundo y las cosas del mundo nos se dejen de enfocarnos de lo que nosotros sabemos que es la verdad. Sí, está ocurriendo esto, pero ¿dónde puedo encontrar al Señor en la situación? Porque Él está ahí. Él está ahí intercediendo para nosotros. Yo entiendo, la Biblia promete eso. Yo entiendo que es real en mi vida. Y voy a buscar al Señor en esos tiempos, hermano. No voy a dejar que la situación sea más grande que yo. Porque es más grande que yo. Yo no tengo el poder de hacer nada. Pero tengo un Dios que es más poderoso que las tormentas. Y en Él yo puedo confiar. Amén. Termina
estos dos textos en Juan y en Mateo, ¿cuántas palabras? Voy a leer el 20 y 21 primero de Juan 6, dice, entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Y en Mateo 14, 32 y 32 dice, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Hermanos, Él es el único capaz de traer paz en medio de la tormenta. Es lo que aprendemos aquí, hermanos. Él viene un día y traerá paz total, completamente a su pueblo. Un día tendremos paz completamente, hermanos. Y Él es el único que puede traerle esa paz. Eso debe de animarnos a nosotros a perseverar en medio de las pruebas y tentaciones. Amén. Les pido a ustedes otra vez que tomen este texto a corazón y busquen al Señor Jesucristo en todas las circunstancias. Cuando algo te está ocurriendo, Señor, ¿qué es lo que puedo aprender de aquí? Yo confío que tú me vas a ayudar en esta circunstancia difícil. Mi esposo no conoce al Señor, pero yo tengo fe en ti. Mis hijos no conocen al Señor. Otras me están tratando mal en el trabajo, me están persiguiendo. Otra vez, no importa la situación. Yo estoy aquí y tengo el poder de seguir porque yo estoy enfocado en ti, Señor. Y yo sé que tú vas a hacer lo que es mejor. Tú vas a hacer lo que es bien para mi vida. Yo pongo esta situación en tus manos. Yo pongo a mi esposo en tus manos. Yo pongo a mis hijos en tus manos. Yo pongo los obreros en tus manos, Señor. No importa la circunstancia. Eso está en tus manos. Yo tengo fe como eso saldrá, otra vez, es la manera que tú quieras que salga, hermanos. Es tu voluntad, Dios. Y poder tener esa paz, pero esa paz para que viene cuando uno está andando en Él, y está buscando de Él, y lo conoce a Él. Les pido a ustedes, hermanos, que tengan la paz de Cristo en sus vidas. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por esta tarde, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Otra vez, ¿cómo podemos ver la profundidad de tu verdad a través de tu palabra, Señor? Ayúdanos a ver de ti a través de tu palabra. Ayúdanos a aprender de ti a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer en ti a través de tu palabra. Ayúdanos a parecer más y más a ti a través de tu palabra. Danos la fe suficiente para creer y danos la fe suficiente de buscarte a ti y confiar en ti, en tu poder, no importa las circunstancias, Señor. Danos fe cuando no tenemos la fe, Señor. Que busquemos de ti en todo tiempo, Señor. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. Amén, hermanos. Que Dios lo bendiga. Estamos despedidos. Amén.